Es un placer, queridos hermanos, volvernos a encontrar para seguir examinando el estudio de la Biblia con la ayuda de la revista La Atalaya. Hace algún tiempo que no lo habíamos hecho y qué bueno que lo podemos retomar ahora con nuestra revista de junio del 2025. Tenemos que revisar el segundo artículo de esta revista, que es lo que corresponde para esta semana del 25 al 31 de agosto. El tema que tenemos es ¿qué nos enseñan las últimas palabras de Jacob? Esta es la parte 2. La semana anterior vimos en cada una de las congregaciones sobre 4 de los hijos que Jacob dirigió palabras. Ahora nos corresponden los 8 siguientes. Este es el artículo de estudio número 25. El texto central de este estudio es Génesis 49 y el versículo 28. Donde dice, a cada uno le dio la bendición que le correspondía. El tema o resumen de este artículo es lecciones prácticas que aprendemos de lo que profetizó Jacob en su lecho de muerte sobre 8 de sus hijos. Empecemos entonces revisando el primer párrafo. ¿Qué veremos en este artículo? En este artículo vamos a analizar cómo las profecías de Jacob sobre sus hijos Zabulón, Isacar, Dan, Gad, Aser, Neftalí, José y Benjamín se cumplieron. Además, como ya vimos en la lección anterior, vamos a examinar las lecciones que podemos aplicar hoy en día de esos consejos que dio Jacob a estos hijos que él tenía. Un detalle interesante que pone la nota de este párrafo 1 es que Jacob bendijo a los 4 primeros hijos en orden de mayor a menor, pero con los demás hijos ya no siguió ese orden. Analicemos entonces el primer hijo del que vamos a hablar, Zabulón. ¿Qué profetizó Jacob sobre Zabulón y cómo se cumplieron sus palabras? Debemos aquí leer Génesis 49:13 y ver al recuadro. En el texto bíblico dice, Zabulón vivirá junto al mar, junto a la orilla donde están anclados los barcos, y su extremo más lejano estará en dirección a Sidón. Volviendo a la pregunta, ¿qué profetizó Jacob sobre Zabulón y cómo se cumplieron sus palabras? Como vimos en el texto, se profetizó que Zabulón viviría cerca del mar y se alegrarían por sus salidas. Esto se cumplió 200 años después, cuando esta tribu recibió un territorio situado entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, lo que al estar en ese lugar estratégico les facilitó el comercio con otras naciones. Y en el recuadro que se refiere a Zabulón, la profecía decía que viviría junto al mar y que su extremo más lejano estará en dirección a Sidón. Y esto se cumplió porque esta tribu ocupó el territorio norte entre el mar de Galilea y el mar Mediterráneo, justo como se había profetizado. Pasemos al párrafo 3. ¿Qué nos ayudará a no perder la alegría? Como dice el Salmo 16:6 que está en este párrafo, debemos estar satisfechos con lo que tenemos. Porque si nos concentramos en lo que no tenemos, es lógico que vamos a perder la alegría. Por eso es importante enfocarnos en las bendiciones que Jehová nos ha dado hasta ahora y pensar también en las que vendrán dentro de poco en el futuro. Hablemos ahora de Isacar en el párrafo 4. ¿Qué predijo Jacob sobre Isacar y cómo se cumplieron sus palabras? Tenemos que leer aquí Génesis capítulo 49, versículos 14 y 15, y también ver el recuadro. El texto bíblico dice, Isacar es un burro de huesos fuertes que está echado entre las 2 bolsas de carga. Y verá que el lugar para descansar es bueno y que la tierra es agradable. Inclinará su hombro para llevar cargas y se someterá a trabajos forzados. La pregunta decía, ¿qué predijo Jacob sobre Isacar y cómo se cumplieron sus palabras? Como vimos en el texto,
Jacob comparó a Isaacar como un burro de huesos fuertes que llevaría cargas pesadas. El cumplimiento fue que ellos se establecieron en un territorio fértil y se destacaron por su duro trabajo. Y claro, los descendientes de Isaacar se esforzaron por ayudar a otros. Por ejemplo, fue que ellos se ofrecieron cuando se pidió apoyo, cuando el juez Barak y la profetisa Débora pidieron ayuda para luchar contra Sisera. Y ellos lo hicieron, como que tenían huesos fuertes. Y en el recuadro que se habla de Isaacar, la profecía de nuevo menciona que inclinará su hombro para llevar cargas, refiriéndose que se iba a destacar esta tribu para hacer trabajo duro para ayudar a la nación. Veamos el párrafo 5. ¿Por qué es importante que trabajemos duro para Jehová? El ejemplo que nos pone aquí la tribu de Isaacar de trabajar duro para Jehová fue valorado. De igual forma, Jehová valora nuestros esfuerzos hoy día. Algunos de nuestros hermanos, por ejemplo, cuidan de la congregación, los que llevan la delantera. Ellos tratan de proteger de cualquier cosa a la congregación que pueda dañar su amistad con Jehová. Y ellos trabajan duro, como por ejemplo, preparando discursos que animen a todos. No es tan fácil hacerlo, requiere mucho tiempo y esfuerzo, y ellos están dispuestos a realizarlo. Veamos ahora el siguiente hijo de Jacob, llamado Dan. En el párrafo 6 la pregunta es, ¿qué misión recibió la tribu de Dan? Aquí tenemos que leer Génesis capítulo 49, los versículos 17 y 18, y luego ver el recuadro. El texto bíblico dice, Dan será una serpiente junto al camino, una víbora cornuda junto al sendero, que muerde los talones del caballo y hace caer de espaldas a su jinete. Oh Jehová, esperaré a que tú nos salves. Volviendo a la pregunta 6, ¿qué misión recibió la tribu de Dan? En las palabras que acabamos de leer, Jacob dijo que la tribu de Dan, aunque era pequeña, sería como una serpiente. O sea que tendría una fuerza que se enfrentaría con valor a los adversarios de Israel y protegería a la nación desde la retaguardia, es decir, la parte de atrás, lo que se cumplió cuando estaban entrando en la tierra prometida y Dan estaba en la parte de atrás, protegiendo a todas las demás tribus. Aunque las tribus que iban delante no veían la labor que hacía Dan, sin embargo, era una labor muy importante, proteger a todos los demás. Y en el recuadro tenemos el recordatorio de la profecía. Dan muerde los talones del caballo. Y el cumplimiento era que mientras Israel entraba en la tierra prometida, la tribu de Dan iba en la retaguardia, protegiendo a todos. Veamos la aplicación para nosotros en el párrafo 7. Siempre que hagamos algo por Jehová, ¿qué debemos recordar? Que no hay que olvidar que Jehová valora todo lo que hacemos por Él en la congregación. Es posible que muchas tareas que hacemos no sean vistas por otros, como por ejemplo, limpiar en el salón del reino, darle mantenimiento, trabajar como voluntario en alguna asamblea o en otras actividades teocráticas. Pero Jehová sabe que nuestro servicio desinteresado no se basa en recibir las alabanzas de los demás, sino en el amor que les tenemos y se lo demostramos con acciones que en ocasiones es hasta arriesgado por ellos. Hablemos del siguiente hijo de Jacob, Gad. El párrafo 8. ¿Por qué la tribu de Gad estaba expuesta a ataques en la tierra prometida? Tenemos que leer Génesis 49, 19 y ver el recuadro. El texto dice, a Gad lo atacará una banda de ladrones, pero él se defenderá e irá detrás de ellos. Decía la pregunta 8, ¿por qué la tribu de Gad estaba expuesta a ataques en la tierra prometida? Porque 200 años después esta tribu recibió un territorio que era propenso a ataques, porque estaba junto a varias naciones enemigas, pero ellos querían estar ahí porque era una buena zona de pasto para su ganado. Y por eso, por su valentía y confianza en Jehová, para protegerlos, los motivó a luchar junto a otras tribus para conquistar la tierra prometida.
Y tanto era su valor que hasta estaba dispuesto a enviar a cruzar el Jordán para ayudar a las demás tribus a conquistar el resto de esta tierra prometida. Y en el recuadro se menciona de la profecía de Gad: lo atacará una banda de ladrones. Y el cumplimiento fue que la tribu de Gad vivió al este del río Jordán, en una zona que era expuesta a ataques de parte de naciones enemigas. Veamos el párrafo 9. Si confiamos en Jehová, ¿a qué estaremos dispuestos? Estaremos dispuestos a hacer sacrificios, como por ejemplo mudarnos para servir donde hay necesidad, para la predicación, apoyar proyectos de construcción, porque sabemos que Jehová siempre estará dispuesto a cuidarnos. Como dice el Salmo 37:3, confía en Jehová y haz el bien. Veamos el siguiente personaje, Aser. La pregunta 10. ¿Qué error cometió la tribu de Aser? Tenemos que leer Génesis 49 y el versículo 20, donde dice: Aser tendrá pan en abundancia y suministrará comida digna de un rey. La pregunta decía: ¿qué error cometió la tribu de Aser? Esta tribu recibió tierras muy fértiles de parte de Israel, que incluía el mar Mediterráneo y una ciudad fenicia de Sidón, donde había un puerto comercial muy importante. Sin embargo, esta tribu cometió el error de no expulsar a los cananeos de su territorio. Por lo tanto, estaban expuestos a su mala influencia. Posiblemente debido a que vieron su prosperidad material, perdieron el entusiasmo y hasta dejaron de participar en la batalla contra los ejércitos cananeos cuando se pidió ayuda de parte del juez Barak. Así que ellos no vieron la impresionante intervención de Jehová en esa batalla. Y en el recuadro tenemos esta profecía de tendrá pan en abundancia. Y eso se cumplió porque disfrutó de una buena situación económica en la tierra prometida. Veamos la aplicación práctica para nosotros en el párrafo 11. ¿Por qué no debemos darles a las cosas materiales más importancia de las que tienen? Porque si lo hacemos, podemos aflojar el paso en nuestro servicio a Jehová. Cuando nos esforzamos por darle lo mejor a Él, podemos confiar en que nos recompensará con una vida segura y llena de cosas buenas, tanto ahora como en el futuro. Por eso qué bonito texto el que ponen al final del párrafo 11, el Salmo 4:8. Me acostaré y dormiré en paz, porque solo tú, oh Jehová, haces que viva seguro. Veamos el siguiente personaje bíblico, Neftalí. Párrafo 12. ¿Cómo puede ser que se cumpliera la profecía de Jacob sobre Neftalí? Tenemos que leer Génesis 49:21 y ver el recuadro. El texto dice: Neftalí es una sierva esbelta y habla con palabras hermosas. Decía la pregunta 12, ¿cómo puede ser que se cumpliera la profecía de Jacob sobre Neftalí? Es posible que hablaría con palabras hermosas, refiriéndose posiblemente a la enseñanza que Jesús realizó en ese sector. Él pasó mucho tiempo en el territorio de esta tribu, en Capernaum, donde brilló como la gran luz por medio de su ministerio y su forma de hablar. Así que posiblemente a eso se estaba refiriendo en esta profecía. Y tenemos ahí, hablando sobre este Neftalí, sobre las promesas de habla con palabras hermosas, y el cumplimiento tiene que ver con el ministerio de Jesús, que pasó mucho tiempo predicando en el territorio de Neftalí, en especial en este sector de Capernaum. Veamos la aplicación para nosotros en el párrafo 13. Si queremos agradar a Jehová, ¿qué debemos hacer? Debemos también hablar con palabras hermosas. Eso incluye varias cosas, como por ejemplo, siempre decir la verdad. Usar nuestras palabras para animar a los hermanos y felicitarlos por las cosas buenas que hacen. También podemos mejorar en nuestro ministerio para hablar de las verdades bíblicas a las personas que están deseosas de aprender de Jehová. El siguiente personaje bíblico del que vamos a hablar es José. Párrafo 14.
¿Cómo se cumplió la profecía de Jacob sobre José? Para esto leemos Génesis 49:22, 49:26 y también el recuadro. 49:22 de Génesis dice: José es el retoño de un árbol fructífero que está junto a un manantial, que extiende sus ramas por encima del muro. El versículo 26 dice: las bendiciones de su padre serán superiores a las bendiciones de las montañas eternas y superiores a las cosas valiosas de las colinas duraderas. Continuarán sobre la cabeza de José, sobre la coronilla del que fue escogido entre sus hermanos. Volviendo a la pregunta 14, ¿cómo se cumplió la profecía de Jacob sobre José? Como vimos, se profetizó que José sería el retoño de un árbol fructífero y que recibiría la porción doble que había perdido Rubén. Y esta profecía se cumplió cuando los dos hijos de José, llamados Efraín y Manasés, se convirtieron en tribus que recibieron su propia porción de tierra. Recuerde que no hubo una tribu de José, sino más bien estos dos hijos fueron los que recibieron como parte esta porción de tierra, por lo tanto, fueron cabezas de tribus, Efraín y Manasés. Y en el recuadro tenemos la profecía: las bendiciones continuarán sobre la cabeza del que fue escogido entre sus hermanos. Y el cumplimiento: José heredó el derecho de primogénito en vez de Rubén, y sus dos hijos se convirtieron en dos tribus de Israel. Recuerde que José fue hijo de la esposa de Jacob. Por eso es que él recibió ese nombramiento de primogénito o también el patriarca. Veamos el párrafo 15. ¿Qué hizo José cuando sufrió injusticias? El relato de José y sus hermanos es muy conocido, que está en el libro de Génesis. Cuando sus hermanos lo trataron injustamente, él no se enojó ni con ellos ni con Jehová. En vez de eso, se apoyó en Jehová, perdonó a sus hermanos y permitió que las pruebas que vinieron una tras otra lo hicieron una mejor persona, lo que Jehová quería que sea para el futuro. Y por eso fue usado de una manera impresionante. Veamos la aplicación para nosotros en el párrafo 16. ¿Cómo podemos imitar el ejemplo de José al pasar por dificultades? Al pasar por ellas, no debemos alejarnos de Jehová o de nuestros hermanos. De la misma manera que hizo José, debemos confiar en que Jehová nos ayudará y nos recompensará por nuestro aguante, cultivando en nosotros cualidades como el perdón y la misericordia, preparándonos posiblemente para cosas mayores en el futuro, para servir dentro del pueblo de Dios. Y hablemos del último personaje, Benjamín. Párrafo 17. ¿Cómo se cumplió la profecía de Jacob sobre Benjamín? Debemos leer Génesis 49:27. Benjamín irá desgarrando a su presa como un lobo. Por la mañana se comerá a su presa y al atardecer repartirá el botín. Decía la pregunta: ¿cómo se cumplió la profecía de Jacob sobre Benjamín? Esta profecía de ser como un lobo feroz se cumplió. En los inicios del reino, cuando dice por la mañana, se refería a que el rey Saúl llegó a ser el que dirigió esta nación y era de esta tribu, y luchó con valor en contra de sus enemigos. Y muchos años después, cuando dice la profecía al atardecer, se refiere cuando Mardoqueo y la reina Esther evitaron el exterminio de los israelitas. Fueron también muy valerosos. Y en el recuadro podemos recordar sobre la profecía, que por la mañana se comerá su presa y al atardecer repartirá el botín, refiriéndose como cumplimiento cuando Saúl fue el primer rey de Israel y después, muchos años después, Esther y Mardoqueo salvaron al pueblo de Jehová. Veamos el párrafo 18. ¿Cómo podemos imitar la lealtad de la tribu de Benjamín? Debemos hacerlo siendo leales y apoyando a los hombres que Jehová ha nombrado para dirigir su pueblo.
Recordemos que el primer rey de Israel fue Saúl, de esa tribu de Benjamín. Pero cuando Jehová pasó ahora a la tribu de Judá mediante David, esta tribu apoyó lealmente ese cambio, aceptó la decisión de Jehová. Nosotros también debemos hacer lo mismo. Queremos apoyar a los que nos guían en la actualidad. Posiblemente surjan algunos cambios dentro de la congregación o de la organización y queremos nosotros humildemente seguir apoyando la decisión de Jehová y apoyar a los hermanos que son nombrados para esas labores. Veamos el párrafo final, 19. ¿Qué hemos aprendido de lo que Jacob profetizó en su lecho de muerte? Que es su cumplimiento que nos fortalece la fe en que todas las profecías de la Biblia se harán realidad, se cumplirán. Este análisis de las bendiciones a sus hijos nos ayuda a entender cómo debemos actuar para complacer a Jehová. Ahora revisemos el repaso. ¿Qué aprendemos de lo que Jacob les dijo a algunos de sus hijos? A Zabulón, Isaacar y Dan. La lección de estas tribus es que podemos encontrar alegría y propósito en nuestra vida al estar satisfecho con lo que tenemos y trabajar duro para servir a Jehová. Aunque nuestras tareas pasen desapercibidas, debemos recordar que Él valora todo lo que hacemos por amor a Él. ¿Y qué aprendemos de lo que se le dijo a Gad, Aser y Neftalí? Las lecciones de estas tribus nos animan a confiar en Jehová en toda circunstancia y a no darle demasiada importancia a las cosas materiales. También nos enseñan que agradamos a Jehová cuando hablamos con palabras edificantes y edificamos a otros con nuestro ejemplo y nuestra forma de hablar. Y por último, ¿qué aprendemos de lo que se le dijo a José y Benjamín? Estas tribus nos enseñan que, al igual que José, debemos confiar en que Jehová nos ayudará a superar las dificultades y nos recompensará por nuestro aguante. También debemos imitar la lealtad de la tribu de Benjamín al apoyar a quienes Jehová ha nombrado para dirigirnos en la actualidad. Muy bien, queridos hermanos, ahí tenemos un excelente artículo que complementa con el de la semana anterior, pero para esta ocasión esto es lo que corresponde para el 25 al 31 de agosto, la segunda parte sobre las cosas que dijo Jacob a sus hijos. Y vemos, por supuesto, el valor práctico para nosotros. Recordamos el tema. ¿Qué nos enseñan las últimas palabras de Jacob? Es la parte 2 de este estudio. Recuerde que esta información no reemplaza la asistencia a nuestra reunión en el Salón del Reino. Queremos estar presentes ahí y participar con nuestros comentarios y también prestar atención a los de nuestros hermanos. Es una manera de edificarnos y de seguir aprendiendo. Queremos entonces aprovechar muy bien la reunión y, si es la voluntad de Jehová, encontrarnos en otra oportunidad.